Ok, Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Gracias sean a Dios siempre. La gloria siempre es para Jesús. Las alabanzas son para el Señor. Quiero agradecerles por darnos la oportunidad de poder estar una vez más y poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de los juicios de Dios sobre la tierra, todos los juicios que la Biblia habla. Y vamos a hablar de cómo, aunque la justicia terrenal falle, los juicios de Dios siempre proveen seguridad y proveen esperanza para todos los seres humanos. Quiero que hagamos una oración en esta tarde. Pídamele a Dios que nos bendiga y que sea Él con su presencia, con su gracia, hablando a nuestros corazones. Oremos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, dándote gracias, Dios, por tu infinito amor y bondad. Y gracias por darnos la oportunidad una vez más de sentarnos aquí en este lugar para poder compartir tu palabra con sus hijos, para poder traer, Señor, esta palabra a su pueblo, Dios. Oro en el nombre de Jesús para que sean palabras de aliento, palabras de motivación, palabras de edificación, palabras de consuelo, de restauración, de sanidad, de fortaleza, sean palabras que traigan vida y traigan vidas en abundancia, Dios. Oramos pidiéndole perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido. Oramos para que esta tarde su nombre sea glorificado, exaltado, honrado, Señor, como solamente usted lo merece, Señor. No estamos aquí para honrar o exaltar a nadie, sino solamente tu nombre, Dios. Pedimos que sea usted hablándonos con su palabra, trayendo el consejo de su palabra a nuestros corazones, impartiendo sabiduría, temor, fe, gracia, Señor, para poder nosotros caminar en obediencia, creyendo siempre que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias le damos, Señor, y que su Espíritu Santo ministre su palabra en nuestros corazones y que sea, Señor, prosperada, Señor, en abundancia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, como estamos viendo esta semana, vamos a tocar temas sobre temas proféticos, temas del futuro. Y hoy quiero tocar acerca de los juicios de Dios. Son 7 juicios de Dios sobre la tierra. Vamos a tocar cada uno de ellos con pasaje bíblico. El tema se titula Si la justicia terrenal falla, la justicia de Dios provee paz, nos provee seguridad y provee esperanza. ¿Okay? Nos da la seguridad de que aunque la gente hoy en día, las autoridades terrenales, los gobiernos aprueben leyes, apliquen leyes injustas en contra de los seres humanos, sabemos que Dios, que es el juez de los jueces, Él tiene el control de todo. Y tarde que temprano, esas personas que aprueban leyes que van a dañar el bienestar de los seres humanos, a robarles sus derechos, a violar su dignidad de los seres humanos. Estamos conscientes que tarde que temprano esas personas van a ir ante el tribunal de Dios y van a darle cuenta. Nadie se va de esta tierra, nadie se va sin pagarla. Todo el mundo tiene que responder por lo que hace. Entonces, ahorita tristemente la sociedad en que vivimos en todos los países, unos peores que otros, se violan los derechos de los seres humanos a como la gente quiere hacerlo. ¿Okay? Es una cosa injusta lo que se vive mucho en los países. La justicia terrenal a veces tiene colores, a veces tiene idiomas, a veces tiene banderas, a veces tiene partidos políticos y es así como se juzgan las cosas. ¿Okay? En donde ustedes ven todos los países siempre va a haber esas injusticias. Como le dije anteriormente, hay países que son peores más que otros, como dañan la integridad de los seres humanos. Pero siempre he dicho algo, cuando una persona muere, aquí pudo ser un rey o lo que sea, pero cuando llega a la presencia de Dios va a ser juzgado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí donde verdaderamente se van a dar cuenta qué cosa es justicia, qué cosa es hacer justicia y todas las cosas malas que ellos hicieron, todas las decisiones que tomaron, todas las leyes que aprobaron, tarde que temprano van a tener que darle cuenta a nuestro Padre Celestial. Quiero contar una historia de una persona, un hermano en la fe de nosotros. Este hermano, cuando no era cristiano, él cometió un delito al lado de San Francisco,
y el delito fue muy grave. El delito fue grave y lo sentenciaron a la pena de muerte, este hermano. Pero él en la cárcel se convirtió a Jesucristo, ¿ok? Estuvo preso muchos años antes de que le aplicaran la pena de muerte. Y en ese trayecto él se convirtió a Jesucristo y él fue una persona que motivaba a los presos e incluso no sé de qué forma obtenía algún tipo de permiso, salía a las escuelas a hablarle a la gente que estaba en pandilla. Y él, Dios lo usó muchísimo a él para ayudar a muchas personas. Se miró en su vida ese cambio espiritual que produce la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Sucedió que un mes antes, 2 meses antes de su ejecución, este hermano puso una solicitud al gobernador de California en ese tiempo y le solicitó que por favor le perdonara la vida. Le pidió misericordia. Le dijo, por favor, perdóname la vida y yo voy a pagar cadena perpetua aquí en la cárcel y voy a seguir ayudando a personas. Ese gobernador que estaba en ese tiempo dijo, no, dice, leyes son leyes y hay que aplicarlas. Y bueno, a los 2 meses que tocó y murió, mataron al hermano. Le quitaron su vida por una inyección que le pusieron. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, ¿cómo será cuando este gobernador llegue a la presencia de Dios? Dice la Biblia que con la vara que juzgamos, con esa vara seremos nosotros juzgados o remedidos. Bueno, lo mismo. Entonces el punto es esto, el nivel de que nosotros hagamos, los métodos que nosotros tomemos o usemos para juzgar a uno, esos métodos Dios va a usar Dios. Y déjenme que van a ser muy difíciles, pero tarde que temprano, todos los seres humanos, no importa que sea un gobernador, que sea quien sea, todos, absolutamente todos, van a tener que darle cuenta a nuestro Padre Celestial. Por eso yo digo hoy en esta tarde, aunque las autoridades terrenales, aunque las leyes terrenales, justicia terrenal falle, la justicia de Dios siempre va a traer esperanza, consuelo, va a traer restauración, va a traer justicia a todos los seres humanos. Entonces, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Es uno de los juicios que habla la palabra de Dios, pero quiero que leamos ese, después lo vamos a analizar más a fondo. Pero dice 20:11, dice, y vi un gran trono blanco y el que se estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es un trono blanco. Ya saben que en los tronos se sienta un juez, se sienta un rey, y entonces, según cuando leemos nosotros el libro de Hechos del capítulo 17, dice que nuestro Padre Celestial autorizó a Jesús para ser el juez de vivos y muertos. Entonces, en ese trono va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo juzgando a toda la humanidad. Algo muy importante que le voy a explicar ahorita es esto. Ahorita el Señor Jesucristo está ejerciendo la función de abogado. Abogado para todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que le abren su corazón para recibirle como Señor y Salvador. Usted lo puede ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pues si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Hoy en día Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. Él es el que está ayudándonos, intercediéndonos cada vez que clamamos al Padre y pedimos perdón. Pero en aquel gran día, quien va a estar sentado en ese trono como juez va a ser Cristo el Señor. Entonces, ese día se va a dar porque se va a dar. Ese día va a ser el último capítulo, usemos este término, el último capítulo de la historia de la humanidad, porque después de ese juicio del trono blanco, de allá para allá, ya solo va a estar el estado eterno de Dios. Ya han pasado muchísimas acontecimientos que mañana vamos a estudiar algunos de ellos, pero es importante entender que todo mundo, aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, aquellos que no fueron raptados durante el arrebatamiento de la iglesia, aquellos que no fueron salvos durante la gran tribulación, van a estar ahí desde Adán, imagínense, hasta ese entonces. Es millones de gente, millones de almas que van a tener que responder por sus malas acciones y por haber rechazado a Jesús,
como el Señor de sus vidas. Quiero que sigamos leyendo el versículo 12, que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando se habla de grandes y pequeños, se refiere a niveles sociales, niveles económicos, políticos, gente que quizás en la sociedad actual o en la sociedad cuando ellos vivieron eran personas muy importantes. Puede ser un rey, puede ser, qué sé yo, un faraón, puede ser un presidente, un gobernador, gente que tuvieron en sus manos el poder, ¿ok? Para tomar decisiones, para aprobar leyes, para legislar leyes que gobernaran, que rigieran la sociedad. Por ejemplo, las personas de hoy que están legislando las leyes en los senados, en las cámaras de representantes, y están aprobando leyes a favor del aborto, leyes a favor de la homosexualidad, del lesbianismo, y todo ese tipo de leyes, leyes en contra del cristianismo. Todas esas personas, tarde que temprano, van a estar en ese trono y van a tener que darle cuenta a Dios. Entonces, cuando habla de grandes y pequeños, hay una palabra que se puede poner en medio de ambas, se llama no hay acepción de personas. No hay. Así como va a ir un gobernante, va a ir un presidente, va a ir un rey, quizás va a ir una persona de condición un noble o sencilla, humilde, de condición humilde. Todos los seres humanos van a estar delante de Dios y todo el mundo a darle cuenta a nuestro Dios el por qué tomaron esas decisiones. Una de los grandes errores que se cometen hoy en día, y es una de las cosas que yo quiero hacer énfasis en esta tarde, es que hay mucha gente dentro del cristianismo también, ¿ok? Que hablan, no, Dios es amor y Dios no va a hacer eso. Mire, yo le voy a explicar algo. Dios es amor porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios nos expresa a nosotros, nos ofrece ese grandísimo regalo que es la muerte de su Hijo Jesús por nosotros en la cruz. No hay regalo más grande que pueda recibir un ser humano que eso. El problema es que cuando los seres humanos desprecian, rechazan el amor de Dios que se es manifestado por medio del sacrificio de Jesús, porque eso es lo que dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La dimensión, la grandeza, la majestuosidad del amor de Dios está expresado específicamente en el sacrificio de su Hijo Jesús. Entonces, Dios es amor y lo muestra a través del sacrificio de su Hijo. Pero cuando los seres humanos rechazan ese amor, cierran su corazón para que ese amor no llegue a su corazón, menosprecian el sacrificio de Jesús, menosprecian a Jesús como el Señor de su vida. Y hay algunos que lo aceptan y después lo abandonan. Entonces, no quiere decir que porque Dios es amor no va a hacer justicia. No, sí va a hacer justicia. Dios traerá a juicio todas las cosas que están ocultas y las que no están ocultas. Dios traerá a juicio todas las obras de los hombres, dice la palabra de Dios, mientras estuvieron en la tierra. Todo lo que hicieron mientras estuvieron en la tierra, vamos a tener que darle cuenta a nuestro Padre Celestial. Entonces, ese concepto de decir, ay, Dios es amor, Dios es bueno, Dios no condena, todas esas cosas están en contra primeramente del carácter santo y justo de nuestro Padre Celestial. Y están en contra de la palabra de Dios y están en contra de la realidad de las cosas como son. Porque todos los seres humanos tenemos que darle cuenta a nuestro Creador de cómo manejamos nuestra vida y de cómo tomamos decisiones buenas o decisiones malas en nuestra vida. Así que no hay excusas. Dios va a traer todo a juicio. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Léalo quieto ahí para que usted se dé cuenta de cómo le va a traer juicio a todos los hombres y le va a pagar a cada hombre según sus obras. Entonces no hay manera de cómo evadir esto. Sigamos leyendo el versículo 13. Dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay varios libros en la Biblia. Están los libros, dice, donde está inscritas todas las cosas que nosotros los seres humanos hacemos. Todo lo que los seres humanos hacen.
todo, un sentimiento, un pensamiento, una palabra, una decisión, una actitud, todo. No hay absolutamente nada que se escape a ese libro. En ese libro están inscritas todas las cosas, todas las obras que los hombres hicieron durante que estuvieron en esta tierra. Ahora, el punto es este. Cuando una persona abre su corazón a Cristo, todas esas obras malas son borradas inmediatamente de ese libro y el nombre de la persona que abre su corazón a Cristo es inscrito en el libro de la vida. Entonces, ahí se aplica Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dices, y los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, una vez que está en Cristo Jesús, usted no puede venir a juicio ni ser condenado. ¿Por qué razón? Porque ya Cristo pagó por usted. Entonces, es muy importante que preste atención a dos cosas. Quiero que se enfoque en dos cosas. Primero, que aunque la justicia terrenal fracase, la de Dios no va a fallar. Va a cumplirse porque se va a cumplir. Y la otra es que Cristo Jesús, el Señor Jesús, murió en la cruz. Él pagó con su sangre, con su vida en la cruz, para que nosotros no vayamos a condenación, sino que vayamos a vida eterna. En palabras sencillas, usted toma la decisión que va a querer hacer con su vida en el presente, en el futuro y en la eternidad. Porque Dios nunca forza a nadie. La gente tiene que entender esto. Dios pone siempre la verdad y la mentira, la luz, las tinieblas, el pecado, la santidad, la vida y la muerte. Y siempre nos dice, escojan, escojan. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Si ya está en el camino de Dios, aférrese al camino de Dios. Acérquese más a Dios. Pelee esa batalla en santidad, en obediencia, en pureza de corazón. Y si no está en el camino de Dios, hoy es el momento para que usted abra su corazón a Cristo y usted sea salvo por la gracia del Señor Jesús. Y si alguien está viendo y se ha apartado de los caminos de Dios, es el tiempo de que usted se ponga a meditar hacia dónde está dirigiendo su vida, se reconcilie con Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Nunca diga que no se le dijo, porque ese es uno de los problemas que quizás van a ver cuando la gente llegue a la presencia de Dios. Van a decir, a mí nunca me avisaron. ¿Cómo no? El evangelio se está predicando por todos lados. Que la gente no les interesa es otra cosa, pero si usted ya escuchó, usted ya es responsable de sus decisiones y es responsable de su presente, de su futuro y de su eternidad. Yo le recomiendo que las ponga en las manos de Cristo Jesús. Mira, sigamos leyendo. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la Biblia. En muchos libros están las obras, pero donde están los nombres de los que son salvos solamente es uno, es el libro de la vida. Lo vamos a estudiar más adelante. ¿Okay? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Okay? Hablamos esto la otra vez. La salvación no es por obra, pero el hombre se pierde por sus obras. Así de sencillas son las cosas. ¿Ok? Entonces, prestemos atención a algo muy importante. Póngase a pensarlo. Por ejemplo, dice Mateo 12:36. Dice, porque de toda palabra ociosa que el hombre diga en la tierra, de su palabra, dice, de su palabra será juzgado y por su palabra será condenado. De esa palabra dará cuenta a Dios. Por su palabra será juzgado y por su palabra será condenado. Una sola palabra que usted diga, que yo diga, que no es correcta, que no concuerda con la voluntad de Dios, cualquier palabra malintencionada, cualquier cosa, ¿no? Todo eso está escrito en esos libros. Todo está escrito ahí. Cuando la gente llega a esa posición, porque le voy a explicar algo, los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia no va a llegar ahí. No va a llegar ahí. Ahí solamente van a llegar las personas que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Entonces es muy importante que preste atención. Desde que Adán hasta el último ser humano después del milenio son las personas que van a estar en este juicio del trono blanco. Sigamos leyendo. Dice, y los muertos por las cosas que fueron, están escritas en los libros según sus obras. Dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. También no hay nadie que se escape, todo el mundo va a dar cuenta. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o es muerte eterna. Le expliqué ayer, ¿ok? Que el lago de fuego, ese es el verdadero infierno.
¿ok? Y los primeros que van al infierno es el falso profeta y es la bestia, ¿ok? Y el tercero que va ahí es Satanás. Hablamos de la Trinidad satánica. Ahí podemos leer en Apocalipsis 20:10, váyase para atrás un poquito para que lo vean. Dice el 10, y el diablo dice que los engañaba, 20:10 Apocalipsis, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el infierno. Y cuando usted lee el capítulo 14, 10:14, y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ok? La muerte es un espíritu, ¿okay? Un espíritu de muerte. Y el Hades es un lugar donde están las almas que han muerto sin Cristo Jesús. Es un lugar de tormento, pero no es el infierno. En palabras sencillas, en el infierno ahorita no hay nadie. Donde están las almas es en el Hades, y el Hades va a ser quitado y va a ser levantado al lago de fuego. Entonces, es lo que quiere que prestar atención, porque todo lo que es dañino, todo lo que es malo, todo lo que es en contra de la raza humana, todo va a ser deshecho, todo va a ser destruido. Incluso el cielo y la tierra que miramos hoy van a ser destruidos a punta de fuego, y lo que Dios va a crear es cielo nuevo y tierra nueva, donde muere la justicia de Dios, para que ahí viva la eternidad el pueblo de Dios. Ahora, algo muy importante, si bien es cierto que la iglesia del Señor va a ser arrebatada a los cielos, hablamos ayer del arrebatamiento, sin embargo, la eternidad de la iglesia no es en los cielos. No, la eternidad de la iglesia es en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios va a preparar para su pueblo, ¿ok? Y ya no van a haber dos pueblos, va a haber un solo pueblo. Los que van a ser salvos de Israel y los que van a ser salvos de parte de la iglesia, se va a juntar un solo pueblo y va a ser un solo pueblo que va a vivir la eternidad con Cristo Jesús en esa tierra nueva y esos cielos nuevos que Él va a hacer. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el infierno, ese es el lugar eterno. Entonces es muy importante que prestemos atención. Cuando yo estuve predicando hace como un mes atrás y hablamos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, y uno de los temas que tocamos fue ¿qué hizo Jesús después de su muerte? Y hablamos de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, donde dice que el Señor descendió a la profundidad de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. Y dice muchas personas, he escuchado gente que dice que Jesús descendió al infierno. No descendió al infierno, la Biblia no dice eso. Jesús descendió a la profundidad de la tierra, al Hades, donde están esas almas encarceladas, pero no al infierno, porque en el infierno no hay nadie. Es hasta entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, donde dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De donde la gente es sacada es del Hades. El Hades es un lugar de tormento. Puede ver usted en la parábola del rico y Lázaro. Entonces, son cosas que usted necesita ir sabiendo para que nadie lo pueda engañar más adelante. Quiero que leamos, vamos a ver los 7 juicios de Dios. Leamos el libro de Hebreos, primer juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Quiero que lo leamos. Ahora, hay juicios en las cortes, y creo que presta atención, porque hay juicios en las cortes, siempre se hacen 2 tipos de juicio. Okay, siempre se hace un juicio para declarar a la persona culpable o inocente, ¿ok? O se hace otro juicio ya para aplicarle la sentencia. Entonces, eso prestemos atención, porque el primer juicio de Hebreos 9:27 tiene que ver con eso, ¿ok? Todos los seres humanos, pon atención, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Okay? Es el primer juicio que todos los seres humanos vamos a enfrentar, todo, ese sí lo vamos a enfrentar todo, ¿okay? Pero no es un juicio para traer condenación a los seres humanos, no, es un juicio para ser declarado inocente o ser declarado culpable. En palabras sencillas, es un mero procedimiento, ¿okay? Cuando la persona llega a la presencia de Dios, por ejemplo, hay mucha gente que cuando se muere algún familiar, algún conocido, un amigo, qué sé yo, o cualquier persona, la gente dice, ay, se fue a la presencia de Dios. Yo le voy a hacerlo con mucho respeto. Sí llega a la presencia de Dios, pero no para quedarse.
no para quedarse. Las únicas personas que se van a quedar en la presencia de Dios son aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, lo han recibido como su Señor y Salvador y han permanecido fieles, firmes a Cristo Jesús hasta el último suspiro de su vida. Solamente. ¿Por qué razón? Porque la única persona que puede pagar el precio para que nuestra vida sea salva, sea librada de la condenación eterna, es Cristo Jesús. Entonces, todos los seres humanos mueren, van a la presencia de Dios, van a ser juzgados para ser encontrados culpables o inocentes. Si tiene a Cristo Jesús en su corazón, ¿ok? Le recibió en su corazón y empezó usted a caminar en obediencia a Dios. ¿Ok? Peleando esas batallas espirituales todos los días para no contaminar su corazón, para no apartarse de Cristo, para no alejarse del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor lo agarró en esa batalla, en esa caminar, en esa lucha todos los días. ¿Ok? Entonces, y usted muere físicamente, usted va a la presencia de Dios y en ese momento que usted va a la presencia del Padre, el Padre lo declara inmediatamente a usted como una persona inocente. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque ya Cristo Jesús pagó por usted. ¿Ok? Pagó por usted. Pero dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y esto es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, si Cristo Jesús no muere en la cruz o si el ser humano rechaza a Jesús en su corazón para recibirle como Señor y Salvador, llega a la presencia de Dios y se va a meter a un problemón grandísimo, hermano, muy grande. Escúcheme bien. Hay personas que piensan, ayer hablamos sobre esto, que porque pertenecen a cierta institución religiosa creen que ya son salvos. No es así. Hay personas que piensan que porque son buena gente ya son salvos. La Biblia no dice eso. Que porque son educados, que porque son respetuosos, que porque son responsables. La Biblia no dice que para ser salvo hay que ser responsable. No, la Biblia dice que para ser salvo hay que abrir su corazón a Cristo y recibirlo como su Señor y su Salvador. Por eso le dije anteriormente, presta atención a dos cosas muy importantes en esta tabla. Número uno, la injusticia que hay en las autoridades terrenales y la rectitud y la fidelidad que hay en la justicia de Dios. Y número dos, le dije, presta atención que lo que Cristo está haciendo hoy todavía, invitando a los seres humanos a venir a Él, invitando a los seres humanos que le abran su corazón, es para que su alma no se pierda en la eternidad. ¿Ok? Entonces, cuando una persona muere en Cristo Jesús, ¿ok?, inmediatamente va a ese lugar y va a ser juzgado. Ahora, ¿a dónde va el alma de aquel cristiano en este momento que muere en Cristo Jesús? Hay un lugar que se llama el paraíso de Cristo. ¿Okay? Usted recuerda el malhechor que estaba con Jesús clavado en la cruz, Mateo 27:51, por ahí, y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es un lugar especial que el mismo Señor Jesús fue a prepararlo para que todo aquel que muera en él vaya a descansar a ese lugar. ¿Ok? Pero el que muere sin Cristo Jesús, el problema es esto. ¿Cómo responden los seres humanos por los pecados que cometen delante de los ojos de Dios? ¿De qué manera se justifica el hombre delante de los ojos de Dios? ¿Con qué puede pagar el hombre, ¿okay?, el perdón de su pecado? No hay forma. La única forma que se puede limpiar el corazón del hombre es por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso quiero que usted entienda algo. Aceptar a Jesucristo no es un cambio de religión. Aceptar a Jesucristo no es asunto de religión. Aceptar a Jesucristo es una necesidad de salvación para nuestras almas. Porque siempre cuando le dicen a la gente que quiere aceptar a Jesús, yo tengo mi religión. Usted puede tener todas las religiones del mundo si usted quiere, pero si no tiene a Jesús, tiene un gran problema, porque la vida y el Salvador es Cristo Jesús. Mientras el corazón del hombre no tenga a Cristo Jesús, el hombre va a estar expuesto a la condenación eterna. ¿Okay? Por eso es que dice San Juan capítulo 3, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces usted tiene que tomar la decisión. Le voy a decir por qué. Porque tarde que temprano
tarde que temprano nosotros vamos a ir de esta tierra, tarde que temprano. La muerte física tiene autoridad sobre toda la creación. Y tarde que temprano nos va a alcanzar y cuando lleguemos a la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta verdaderamente si Cristo estaba en nuestros corazones o no estaba en nuestros corazones. En este primer juicio que estamos hablando, ahí van a ir todos los seres humanos, todo, no importa cristiano, judío, musulmán, todo mundo va a ir. Y es ahí donde usted va a recibir la buena noticia o la mala noticia. ¿Cuál es la buena? La buena es que usted aceptó a Jesucristo y ya Jesucristo pagó por usted y usted es libre de toda condenación. Y la mala noticia, ¿cuál es? Que si no abrió su corazón a Cristo, usted va a responder por cada pecado que cometió delante de los ojos de Dios. Nomás le quiero dar un informe. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y si el corazón del hombre está lleno de pecado, aunque tengas una Biblia en la mano, si te mueres, vas a tener un gravísimo problema. Presta atención porque esto es muy serio. Quiero que leamos ahora 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Este es otro juicio, pero este juicio no va a ser para condenar a nadie, ni para declarar inocente. Este juicio, el juicio en el tribunal de Cristo, es específicamente para juzgar las obras que los hijos de Dios, los cristianos, hacemos mientras estuvimos en la tierra. ¿Okay? El primero es el juicio inmediato a la muerte para ser declarado inocente o ser declarado justo. Este otro juicio es para que nosotros, los cristianos, los que servimos a Dios, ¿okay?, recibamos una recompensa de nuestras obras. Okay, entonces hay muchas personas, yo le he dicho muchas veces, hermanos, que hay muchas personas que cometen el error de servir en la iglesia, pero no les sirven a Cristo Jesús. Entonces, todas las cosas que ellos hagan, okay, aunque se vean bonitas en la tierra, si no lo hacen para Dios, de ellos no reciben recompensa. Ahora, no quiere decir que se van a perder por eso. No se van a perder, pero no van a tener recompensa de lo que hicieron, porque nunca lo hicieron para Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:10. Vamos a darle gracias y gloria a Cristo Jesús. Dice el 10, porque es necesario, dice Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice que es necesario. Todos nosotros, ¿quiénes? La iglesia. Entonces, este tribunal, este juicio va a ser específicamente para juzgar nuestras obras. ¿Usted se da cuenta cuán importante es aprender a servir a Dios? ¿Cuán indispensable es saber hacer las cosas para Dios? Hacerlo todo para la gloria del Señor. Entonces, el problema es que cuando no nos enseñan a nosotros a hacer las cosas, pensamos que las estamos haciendo bien. Y cuando llegue este momento, nos vamos a dar cuenta si hicimos bien o hicimos malas cosas. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención, ¿ok? Y le demos muchísima importancia a esto, para que sepamos que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad y los propósitos de Dios y no conforme a nuestros intereses, a nuestros propósitos o a los propósitos de alguien más. Mira, sigamos leyendo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero que vaya ahí mismo vamos a ver, le digo ahorita, 1 de Corintios 3:11, vámonos para atrás en la primera, ¿ok? Es otro pasaje que también nos va a enseñar sobre de esto. 1 de Corintios 3:11 al 15, dice el 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesús. Okay. Y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Okay. Le pone una simbología a cada una de las obras, porque cuando si usted prende fuego hay materiales que no se queman, ¿ok? Y el fuego de la prueba en sí es el tiempo.
Porque cuando una persona está sirviéndole a Dios verdaderamente y lo hace de corazón para el Señor, aunque el tiempo pase, aunque el tiempo corra, llega a la presencia de Dios, todas las cosas que hizo de corazón para Cristo Jesús van a permanecer firmes hasta ese día. Y es muy importante entender esto, porque hay muchas personas que van a tener gran pérdida, van a pasar muchísimos años en las iglesias, entre comillas, supuestamente sirviéndole a Cristo Jesús, pero al final van a recibir mala noticia, porque todo lo que hicieron no lo hicieron para agradar al Señor. Terminamos ahí el versículo 14. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En palabras sencillas, la salvación, dijimos anteriormente, no es por obra, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero estamos hablando que este tribunal, este juicio que estamos dando aquí, es específicamente para revelarnos con qué intenciones, con qué propósito, con qué objetivo, con qué actitud, con qué plan, con qué meta nosotros hacemos las cosas. Porque podemos presumir, podemos aparentar, podemos maquillar que lo hacemos todo para Cristo Jesús. Pero si hay alguien que sabe todas las cosas, si hay alguien que lo conoce todo perfectamente, ese es el Señor Jesucristo. Entonces, al final de todo nuestro trabajo acá, vamos a ir a ese tribunal. Y a ese tribunal solamente van los cristianos. Vamos a recibir una recompensa. ¿Ok? O quizás una frustración para otros, porque pensaron que hicieron tantas cosas para Dios y a fin de cuentas nunca hicieron nada para Cristo Jesús. Quiero que leamos ahora el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 27 al 30. El otro juicio, hermanos, que la Biblia menciona en Lucas, capítulo 22, versículo 27 al 30, es el juicio que Dios delega a los apóstoles para que los apóstoles puedan juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el punto? Le voy a explicar dónde está el punto este. El punto es, hermanos, que cuando Jehová saca a Israel de Egipto, ¿ok? Y lo puede leer en el libro de Éxodo, el Señor le dice a Moisés, si este pueblo, dice, escucharan atentamente mi voz, guardaran mis estatutos, mis decretos, mis mandamientos que yo os mando hoy, y se guardaran en santidad, yo haré de ellos una nación de sacerdotes. ¿Ok? El sacerdocio, hermano, en la historia bíblica, en el punto de vista bíblico, son personas que están todo el tiempo sirviendo, ministrando en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Son servidores de Dios totalmente. La palabra sacerdote significa herencia santa, pueblo santo. Es un pueblo escogido específicamente para servir a Dios en su casa, en sus proyectos, en sus propósitos, en sus obras. Ese es un sacerdote. Las tres funciones de un sacerdote. Número uno, presentar el pueblo a Dios. ¿Eso qué significa? Significa interceder por las necesidades no solamente del cristiano, del hermano, sino también de la humanidad. Número dos, presentar Dios al pueblo. Eso significa predicar el mensaje del evangelio y llevar a la gente el conocimiento de Jesucristo para que sean salvos. Número tres, ofrecer sacrificio santo y agradable a Dios por las necesidades del pueblo. Entonces son cosas muy importantes que un sacerdote, debería de hacer. El problema pasó donde cuando Moisés sube al monte Sinaí a orar con el Padre Celestial, Israel hicieron el becerro de oro. Entonces ellos cayeron en idolatría. Entonces lo que pasó que en ese mismo momento el Padre Celestial quitó a Israel el sacerdocio a las naciones. Usted nunca va a ver a un judío predicando en las calles. No, porque no tienen ese sacerdocio. Entonces, ¿qué pasó con ese ministerio? Ese ministerio fue delegado a la iglesia cristiana. Usted lo puede leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el trabajo del sacerdocio, de las 12 tribus de Israel fue
trasladado para la iglesia cristiana. Entonces los 12 apóstoles van a juzgar esa desobediencia sacerdotal de las 12 tribus de Israel. Dios llama a los 12 apóstoles, ¿ok? No hay más apóstoles. Ahora Pablo era el 13º apóstol, pero Pablo era apóstol a los gentiles, no era apóstol a los judíos. ¿Okay? Su ministerio era hacia los gentiles, no hacia los judíos. Entonces, cuando Judas se quita la vida, usted puede leer en el Hechos capítulo 2, dice la Biblia que los apóstoles y los discípulos, ya habían casi 120 en el aposento alto, ellos dijeron, hermanos, necesitamos buscar a alguien que ocupe el lugar de Judas, dice, para que él pueda cumplir el ministerio de los apóstoles. Uno de los ministerios de los apóstoles es juzgar a las 12 tribus de Israel. Es una de las funciones. Entonces Dios va a usar la vida de los apóstoles, va a usar como instrumento a los apóstoles para que ellos puedan juzgar, ¿okay?, a las 12 tribus de Israel. Ahora dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 en adelante, 4. Dice, y vi trono y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ayer hablábamos que al final de todo esto, en la época del milenio, en la iglesia van a ser reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos y gobernaremos por 1000 años en la tierra con él. Entonces quiero que leamos Lucas capítulo 22, versículo 27. Dice así, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas no es el que se sienta a la mesa. Lucas 22. Okay. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. Y dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Está hablando el Señor a sus apóstoles. Entonces, por eso era necesario, era totalmente indispensable que alguien ocupara el lugar de Judas para que la misión apostólica de juzgar a las 12 tribus de Israel se pudiera cumplir. Si solamente hubieran habido 11, no se hubiera podido cumplir. Ahora, el que si hoy hay apóstoles o no hay apóstoles es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque las características o los requisitos para un apóstol hoy en día nadie los puede cumplir. Nadie puede cumplir esos requisitos. Más adelante lo vamos a estudiar más a profundo, pero solamente son esos 12 apóstoles y también el apóstol Pablo, que fue apóstol a los gentiles. Cuando usted lee la palabra de Dios en Apocalipsis y dice que habla de la Jerusalén, la nueva Jerusalén, dice que tiene 12 puertas, ¿okay? Y en cada puerta está el nombre de cada uno de las 12 tribus de Israel. Y hay 12 pilares, ¿okay?, que sostienen el templo. Y en cada pilar está el nombre de uno de los apóstoles. Entonces, si hay más apóstoles, ¿por qué la iglesia solo tiene 12 pilares? No tiene 13, ni 20, ni 40. Bueno, ahí se lo dejo para que mediten un poco. Pero el ministerio apostolado terminó con los 12 apóstoles que Jesucristo envió a predicar y a hacer discípulos a las naciones. Ok, vámonos al juicio número 4. Vámonos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 4. Otro de los juicios, ya hablamos 3, ¿verdad? Hablamos de los juicios inmediatos a la muerte, juicios en el tribunal de Cristo, el juicio a las 12 tribus. Ahora vamos a ver el juicio a los ángeles caídos. Cuando hablamos de ángeles caídos, estamos hablando a los demonios. ¿Ok? Es que nadie se escapa. Nadie se va a escapar. Aquí todo el mundo le va a dar cuenta a Dios. 1 Corintios 6, 3 al 4. Todo el mundo le va a dar cuenta a Dios. Entonces es muy importante que prestemos atención. Dice así, debido a que nuestra lucha espiritual hoy es en contra de los poderes de las tinieblas, el Señor ha dado a su iglesia la autoridad espiritual para juzgar y aprobar la sentencia final en contra de los espíritus o ángeles caídos. Imagínense qué gran honor le va a dar el Señor a la iglesia. ¿Okay? La iglesia es la que va a tener esa
ese honor de juzgar a los ángeles caídos y dictar sentencia. Recuerde siempre, partámonos del punto que hablamos anteriormente. Seremos reyes y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Hablamos también de Apocalipsis, hago mención otra vez. Vi tronos y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, un trono es para juzgar. Entonces, en esos tronos se van a sentar tanto la iglesia como los apóstoles y también como el Señor Jesús para hacer juicio parejo a toda la creación. Todo mundo va a tener que dar cuenta al Creador, ¿ok? Y Dios, así como Dios usa a los apóstoles para juzgar la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor va a usar a su iglesia para juzgar a los ángeles caídos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así, o no sabéis, dice que hemos de juzgar a los ángeles. Leámoslo del primero para que lo entendamos. Miren, ¿osa alguno de vosotros, dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Había algún tipo de desacuerdo en la iglesia y la gente iba a buscar justicia a la gente de afuera en vez de buscar a los líderes de la iglesia. Entonces era algo que estaba totalmente incoherente y estaba en desacuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, la iglesia del Señor, ¿ok?, es la que va a tomar esa posición de juzgar a los ángeles. Imagínense qué gran bendición. Pero para que se llegue a ese punto, a ese nivel de poder juzgar a los ángeles caídos, se necesita recibir la facultad de poder juzgar. Ser una persona justa, ser una persona honesta, una persona transparente, una persona que a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Si una persona hoy en día tiene una Biblia en sus manos, pero es una persona injusta en su corazón, es una persona que no es leal a Cristo Jesús, una persona que no es leal a la cultura del reino, no camina como un hijo de Dios, no es una persona que llama las cosas como son, que dice la verdad, cueste lo que cueste y pase lo que pase y venga lo que venga. Es una persona que su corazón no está preparado para juzgar. ¿Por qué? Porque es injusto. Es muy fácil que transgreda la ley de Dios. ¿Ok? Es importante entender algo. Yo escuché una vez un presidente de aquí de Estados Unidos que dijo, ningún ciudadano está por encima de la ley. Y dije, pues sí, está bien. Eso está bien. Yo lo veo mucho y lo escucho mucho, pero en la teoría, porque en la práctica la gente anda aventándose las leyes como Dios quiere. Pero en los juicios que Dios va a hacer, esto sí va a ser una realidad. Va a ser una realidad. Y las personas que van a estar sentadas en esos tronos para juzgar van a ser personas justas. Personas justas, pero literalmente justas. Personas que conocen la ley de Dios, viven la ley de Dios, se aplican la ley de Dios, tienen celo por la ley de Dios, tienen temor por la ley de Dios y van a aplicar a como está en la palabra, así es como lo van a establecer. Entonces es muy importante que prestemos atención. Desde hoy debemos de darnos cuenta nosotros si estamos caminando en la justicia de Dios o estamos fuera de la justicia de Dios. Yo quiero hacer una historia rápido que pasó aquí en Idaho. Lo platiqué una vez en la iglesia. Una pareja de ancianos, 70 años, 65 por ahí, tenían un hijo de 18 años más o menos. El hijo, no sé si era hijo o era nieto, pero era familiar. Y en una de esas ocasiones estaban ellos viendo la televisión, viendo la noticia, y sucedió que salió la noticia de que dos jóvenes habían matado a un anciano para robarles creo que 60, 70 dólares, algo así. E hicieron un identikit, es un retrato hablado, ¿ok? Y el señor, el hermano, porque era cristiano, miró la foto y le dijo a la mujer, ese es nuestro hijo. Ese es nuestro hijo. Y ellos sabían que su hijo andaba en malos caminos. ¿Ok? En ese momento ellos llamaron a la policía y dijeron, queremos decirle que conocemos a esta persona. Y le dijeron, ¿ustedes saben quién es? Sí, sabemos quién es. Y sabemos dónde está. ¿Quién es? Es nuestro hijo. ¿Y dónde está? Está dormido en su cuarto ahorita. En ese momento llegó la policía, pues lo levantó y se lo llevó al muchacho a la cárcel.
llegaron los medios de televisión, todo, y le hicieron una pregunta al Señor, a los dos hermanos. ¿Por qué usted decidió delatar a su propio hijo? Y la pregunta y la respuesta fueron muy sencillas. Le dijo, es porque somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Y no podemos ocultar el pecado y la maldad, aunque él sea nuestro hijo. Él le quitó la vida a un anciano, y ese anciano pude ser yo. Entonces, yo hice la pregunta y dije yo esto. Si nos tocara a nosotros tener un hijo así, ¿qué decisión tomaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Lo esconderíamos? ¿Lo mandaríamos para otro país para que no vaya a la cárcel? Yo sé que usted va a decir, yo voy a proteger a mi hijo, y tiene todo el derecho en hacerlo. El problema es esto, que por querer proteger a una persona, está cometiendo injusticia delante de Dios. Se necesita tener un corazón verdaderamente íntegro, justo y fiel a Dios para poder decir, Él está aquí y Él es mi hijo y Él cometió ese error. No todo mundo, yo le aseguro, yo le garantizo que más del 80% de las personas que están en unas iglesias con una Biblia en la mano nunca harían lo que hicieron estos hermanos. Más del 80%. Eso demuestra que el corazón aún no está caminando en la justicia de Dios. Necesitamos prestar atención a eso, hermano. Ok, el juicio número 5 es el juicio al mundo. Cuando habla del mundo, ahí mismo va a ser, hermanos, en 1 Corintios 6, 1, 2, ahí mismo. Cuando habla del mundo, habla del sistema social en que vivimos. Y también va a tocar a la iglesia juzgar al mundo. ¿Okay? Eso lo hablamos la otra vez cuando hablábamos de que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura, más el espiritual dice todo lo discierne, él juzga todas las cosas y no puede ser juzgado por nadie. Cuando dice la palabra que él juzga todas las cosas, es que tiene la capacidad espiritual, discernimiento espiritual, y tiene la autoridad espiritual y moral para poder saber cuándo una cosa es de Dios y cuándo algo no es de Dios. ¿Okay? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, anda bajo la guianza del Espíritu Santo, escucha una predicación, escucha una enseñanza, escucha un comentario de alguien y luego dice, esto no cuadra, esto no está correcto, algo está mal acá. Quizás no lo puede explicar, no lo puede discernir o explicarlo correctamente, pero hay algo en su corazón que le hace sentir que eso no está bien. Okay. En ese sentido de discernimiento y de autoridad espiritual y autoridad moral, la iglesia es delegada por Jesús para juzgar el sistema social, el mundo. Note muy importante, no dije a las personas, dije al mundo, porque a las personas las va a juzgar Cristo Jesús. Pero el cristiano va a tener y tiene la capacidad de poder discernir y juzgar, ¿ok? Todo comportamiento, toda actitud, toda decisión, que siempre y cuando el cristiano tenga un corazón justo, esté bajo la guianza del Espíritu Santo, sea una persona temerosa de Dios y sea una persona que esté bajo la autoridad y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Porque una persona que tiene una Biblia en la mano, que dice que es cristiano, y no está Cristo, no está Jesús, no está el Espíritu Santo gobernando su vida, no tiene la capacidad de poder discernir entre una cosa y la otra. Incluso usted puede prestar atención a lo que le voy a decir. Hay muchas personas que están en las iglesias y están justificando el pecado. Están argumentando el pecado, están negando el pecado, lo están viviendo, están llevando el mundo a las iglesias. Esas personas no pueden juzgar al mundo porque el mundo está en ellos. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? El mundo es tan enemigo de nosotros y nosotros somos tan enemigos del mundo, así como lo somos de Satanás mismo. ¿Okay? Dice el apóstol Juan, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4, ¿sabe qué dice? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, en cierta forma, el mundo es la cultura del pecado que se está viviendo hoy en día. Y nosotros vivimos la cultura del reino. Entonces, siempre vamos a estar en puntos opuestos. Siempre.
¿Okay? Entonces, una persona que tiene la mentalidad de Cristo, que vive en la cultura del reino, siempre va a estar en contra de la cultura del pecado. Entonces, en ese sentido, es que la iglesia va a tener la autoridad de poder juzgar al mundo y también a los ángeles caídos. Qué enorme bendición nos da Dios a nosotros, como su iglesia, como su pueblo. Vale la pena, hermano, pelear esa batalla. Mire, leámoslo pues. Dice el versículo 1, 1 Corintios 6, 1 y 2. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Haz esa pregunta. ¿Estás ignorando que tienes justicia en tu corazón? Porque si somos cristianos, tenemos justicia en el corazón. Si somos cristianos es porque somos honestos. Si somos cristianos es porque somos sinceros. Si somos cristianos es porque amamos la verdad. Si somos cristianos es porque nos esforzamos para ser mejor para Cristo. Si somos cristianos, somos transparentes, somos personas honestas. Total, donde quiera que usted vaya, una persona que dice que es cristiano y es deshonesto, yo no sé qué cristianismo ha aprendido, o quizás no le han enseñado cómo pelear la batalla para vencer la deshonestidad. Pero una persona deshonesta no solamente deshonra a Cristo Jesús, sino que también pone en tela de duda su propia identidad como hijo de Dios. Ok, vámonos al punto número 6, el juicio a las naciones. Vámonos a Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Ese es el juicio número 6, Mateo 25, versículo 31 en adelante. Ahora, este juicio a las naciones se va a dar, hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez con su iglesia. Ok, ayer hablábamos del rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Ok, en la segunda venida de Jesús a la tierra, ok, Jesús viene hablamos que llega al monte de los olivos, hablamos de Zacarías que pone los pies en el monte de los olivos, el monte se parte por la mitad. Ok, el punto es este. Una de las cosas que Jesucristo va a hacer, va a atar a Satanás por 1000 años, Apocalipsis 20, 1, 3 por ahí, y en Mateo 25, Él va a juzgar a todas las naciones. Okay. Va a juzgar a tal punto que Él va a establecer un reino milenial donde va a haber justicia. Él va a hacer justicia a todas las cosas malas que los pueblos, las naciones están haciendo normalmente. Él va a llamar a juicio a todos los seres humanos para establecer un reino milenial donde haya equidad, justicia, donde haya verdaderamente fidelidad a la palabra del Señor. Porque ahorita no hay nada. Ahorita los gobernantes están, que oren por mí, que los pastores oren por mí, pero ellos están haciendo unas barbaridades tremendas. Entonces, no hay justicia hoy en día. Pero cuando Cristo venga y establezca su reino milenial, Él sí va a hacer una justicia y va a ser justicia eterna. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿quiénes cree usted que el Señor va a usar para juzgar a las naciones? Va a usar a su iglesia también. Su iglesia. Su iglesia va a estar sentada también en tronos juntos con Él para juzgar a todas las naciones. Pero Él se va a encargar de aplicar toda la justicia a las naciones. Lo que Él va a hacer es limpiar la tierra de toda injusticia, de toda maldad, de todas esas leyes malas que han aprobado los seres humanos, de todo comportamiento que viola la dignidad de los seres humanos, que viola el carácter moral de nuestro Padre Celestial, que viola la palabra de Dios, que viola su voluntad. Todo eso el Señor lo va a limpiar. Mira lo que dice Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas, y nadie va a estar para afuera. ¿Ok? Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Son características de las personas que verdaderamente van a hallar gracia delante de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que aman a Dios con todo su corazón y son personas que aman también al prójimo. Porque hoy en día lo que se está haciendo es que las personas profesan amar a Dios aunque aborrecen a los seres humanos. Con la boca bendicen a Dios y con la misma boca maldicen a otras personas. Con la boca alaban al Señor y con la misma boca difaman a otras personas. Eso es lo que se vive hoy en día. Un verdadero hijo de Dios, la evidencia de su decisión y de su conducta las mira en ambos lados. No solamente se guarda en santidad, no solamente se guarda en obediencia, en pureza de corazón, en temor y obediencia, sino que también ama a su prójimo como a sí mismo. Es una persona de bien, es una persona que mira al hambriento y le da de comer, pero no lo hace para buscar algún tipo de méritos personales, para ser visto, para ser admirado. No, lo hace movido por el amor genuino de Cristo Jesús. Digo esto ¿por qué? Porque hay personas que hacen cosas, pero no la hacen para Cristo Jesús. La hacen para sus propios intereses, para agarrar méritos con las personas o agarrar credibilidad con la gente. Todas esas cosas Dios las ve, todas esas cosas son vanas. Entonces, pero los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas ovejas del Señor, ellos van a tener ese corazón tan grande que van a asistir a las cárceles, a los enfermos, van a ir a todo lugar y ellos van a compartir el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra verdadera identidad y esa es nuestra verdadera responsabilidad y función que tiene la iglesia en esta tierra. Mira, hoy en día es muy triste ver la iglesia que solamente se reúnen un día, 2 días por semana y ya creen de que ya estuvo, que todo está bien. No, no es así, hermanos, no es así. Usted tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Ok, usted y yo fuimos puestos en esta tierra para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que trayéramos esperanza, consuelo, sanidad, restauración, sanidad y salvación a las almas que están perdidas. Pero si usted y yo solamente nos conformamos con ir un domingo a la iglesia, pero no nos preocupamos por visitar al hermano que está descarriado, no nos preocupamos por hablarle de Jesucristo al amigo, al vecino que está sin Jesús, no nos preocupamos por orar, por ayunar, por la iglesia, por el pueblo de Dios, por evangelizar, por visitarnos, por irnos a los hospitales, a las cárceles, no estamos cumpliendo la función específica que Dios nos puso en esta tierra. Dios nos puso en esta tierra para que nosotros lleváramos el reino a todos los rincones de la tierra, ¿ok? Pero hoy en día las iglesias, ¿cómo están? ¿Okay? Solamente son 2, 3 personas que hacen todo en las iglesias y los demás, todo el mundo tranquilo, gozándose de espectador en las iglesias. Esa no es la función, hermano. Necesitamos prestar atención, porque de eso va a depender muchas cosas en nuestro presente y también en nuestro futuro. Prestemos atención a lo que Dios nos manda hacer, hermano. Entonces, este juicio de las naciones, dije anteriormente, el Señor Jesús va a quitar toda injusticia social que hay, toda injusticia moral y toda injusticia espiritual que hay hoy en día. Hoy en día todo está lleno de injusticia. Hoy todo, hermano, todo está lleno de injusticia. ¿Okay? Usted puede ser una persona multimillonaria, muy famosa, puede cometer un delito grave y al día siguiente usted está libre en su casa. Usted puede ir a este país solamente a trabajar para ayudar a su familia y usted es el peor de los delincuentes y va preso porque va preso. Esas injusticias son las que Dios está viendo. Por eso es que usted ve tantos juicios que hay en la tierra, tantas enfermedades y tantos problemas que hay. ¿Sabe por qué? Porque el clamor, la tristeza, la lágrima, el dolor de esas personas están subiendo a la presencia de Dios. Y cuando eso sube a la presencia de Dios, la ira de Dios viene sobre la tierra. Prestemos atención, hermanos. Hagamos nosotros la diferencia como iglesia. Hagamos nosotros la diferencia como ese pueblo santo que Cristo puso en esta tierra para honrar y glorificar su nombre, para llevar esa cultura del reino a todos los rincones de la tierra, pero no llevarla con una Biblia en la mano, no, sino llevarla con nuestros hechos.
Ir a hacer obras, pero hacerlo todo de corazón para el Señor. No hacer las cosas, hermanos, como lo hacían los fariseos, que hacían las cosas para ser vistos en medio de las iglesias, para ser admirados, tener los mejores cargos, los mejores títulos en las iglesias. No, hacerlo de corazón humilde, ser esos héroes anónimos, que todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios, no lo hace para ser admirado por nadie, porque eso va a ser muy importante al final de toda la historia de la humanidad, hermano. Y la número 7, hermano, fue donde empezamos. Es en Apocalipsis, capítulo 20. Yo creo que leamos Apocalipsis 20, 22, del 1 al 5. Vamos a leer otro pasaje. Ya leímos Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y el otro juicio, que es el juicio número 7, es el juicio del trono blanco, que hablamos al inicio de la predicación. Pero quiero que leamos Apocalipsis 22, del 1 al 5. También es inmediato a la muerte. Hebreo 9:27, que es cuando uno se muere y es declarado inocente o es declarado justo. Segundo, el juicio en el tribunal de Cristo, segunda de Corintios 5:10, que es que Dios, el Señor Jesús, va a juzgar nuestras obras y nos va a dar una recompensa según nuestras obras. El juicio número 3 es el juicio a las 12 tribus de Israel. Lucas capítulo 22, versículo 27 al 30, cuando los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. El juicio número 4 es juicio a los ángeles caídos. 1 Corintios capítulo 6, 3 y 4. La iglesia se va a encargar de eso. El otro es juicio contra el mundo, el sistema social, el sistema del mundo. También la iglesia se va a hacer cargo de eso. El 6 que hablábamos es el juicio a las naciones, donde Cristo viene por segunda vez con su iglesia, se siente en su trono de gloria, reúne a todas las naciones, purifica la tierra de toda inmundicia, de toda maldad, y establece su reino teocrático, un rey donde Dios va a ser el rey, el gobernador por 1000 años. Que no van a haber gobernantes, presidentes, nada. Solamente va a haber un rey de reyes gobernando todas las naciones. Entonces es muy importante que prestemos atención. Y el 7 que le dije es el juicio del trono blanco, que es el juicio final. Ese es el juicio final. Ahí para allá ya no hay reversa, ya no hay nada más. Después del juicio final viene el estado eterno de Dios. Ya los que se perdieron, y los que se salvaron, se salvaron. Ya el falso profeta, la bestia, el anticristo, Satanás, todo el mundo, los diablos, demonios, ya van a estar metidos en el infierno. Ya no va a haber tentación, no va a haber pecado. El cielo nuevo, tierra nueva que Dios va a crear nuevamente para los que viven la eternidad, y ahí se acabó todo. Eso se llama el estado eterno de Dios. Quiero que leamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 5. Quiero que leamos. Después me mostró, un río limpio, de agua de vida, resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa es la nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Recuerda el árbol que estaba en el huerto del Edén? Ese mismo árbol va a estar ahí. ¿Okay? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿A usted le gustaría eso? Simple. Abra su corazón a Cristo, séale fiel. No importa lo que pase, no importa cuánto lo ataquen, no importa cuánto problema tenga, cuánto cansancio llega, cuánto desánimo llega, no importa. Manténgase firme, fiel hasta el final. Y usted y yo vamos a andar caminando en esa ciudad maravillosa. Eso es el estado eterno después del juicio del gran trono blanco. Esos son los 7 juicios, hermanos, que habla la palabra del Señor. Espero en el Señor que les sea de mucha bendición, que usted pueda aprender como yo también aprendo, y que podamos mañana también juntarnos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias
y darle gloria a nuestro Padre Celestial. Antes queremos, como siempre, darle gracias a los hermanos nos ven siempre. Quiero decirle que se me pasó el tiempo rapidísimo. Es un tema que son muy interesantes, muy importantes, pero ahí están en la palabra de Dios. Quiero dar gracias a Carmen Fierro. Carmen, Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias por estar con nosotros. Como dije el otro día, no la conozco en persona, pero la queremos muchísimo. Dios le bendiga mucho y bendiga también su familia. Nuestra hermana Carlita, mi hermano Aldemar, Dios los bendiga grandemente, hermanos, también, siempre para adelante, hermanos, creyéndole al Señor, siempre con esa vestidura blanca, hermanos, echándole siempre para adelante. Mi hermana Odilia, Dios me la bendiga, hermano Odilia, salió mi hermano Rosendo por ahí, y que Dios los bendiga grandemente, que Dios llene sus corazones y su familia de muchas bendiciones. Nuestra hermana Esther y hermano Darío, Dios les bendiga, hermanos, allá donde estén. Dios guarde sus corazones siempre y que sus pies estén firmes caminando hacia adelante en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Mina y nuestra hermana Maggie también, Dios les bendiga como siempre, hermanos, ahí siempre al pie del cañón. Dios lo bendiga grandemente, hermano. Quiero decirle que muy pronto vamos para allá para arriba, hay que estar firmes en el Señor. Mi hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia, Dios bendiga muchísimo su vida, su familia también, que su esposo, sus hijos y toda su familia estén vestidos de blanco para ese día cuando Cristo levante su iglesia. Alejandro Fabián, Dios le bendiga, Alejandro, grandemente, gracias por escucharnos, por vernos. Oro para que usted también sea bendecido grandemente. Mi hermana Anita, Pasita y Sami, Dios les bendiga. También a las hermanas de allá de Chile, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nuestra hermana Noemí Villanueva, Dios le bendiga, hermana Noemí. Gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga su hogar, su familia grandemente. Mi hermano Fermín de la Viña del Señor, el hombre del billete, Dios le bendiga, hermano Fermín. Dios bendiga su vida, bendiga su familia. A mi hermana Patti, por ahí salúdanlo y estemos orando para que pronto nos miremos por la iglesia. Mi hermano Juanito, mi hermana Lucrecia, puro guerrero de guerrero, hermano, ya sabes, siempre para adelante, nada para atrás, orando siempre constante en el Señor. Mi hermana Celia Muñoz, Dios le bendiga, hermana Celia, grandemente, bendiga a su familia, saluda al hermano Ernesto, todos sus niños, bendiciones. Mi hermana Gloria Elena González Duarte, hombre, mujer de guerra de allá de Sebaco, Nicaragua. Dios le bendiga grandemente, hermana Gloria. Mucho gusto saludarla, salude a su familia y recuerde que pronto estamos para allá con Cristo Jesús. Dayana García, Dios le bendiga, Dayana García. Espero que haya sido bendecida en esta tarde y que mañana pueda estar acompañándonos también y podamos seguir aprendiendo un poquito más de la palabra. Y Margarita Rivera, Dios le bendiga grandemente, bendiga también su familia y a todos los demás hermanos que nos ven, que Dios los bendiga grandemente. Queremos hacer una oración en esta tarde y quiero pedirle, hermanos, que estemos siempre meditando en eso, hermano. El día y la hora cuando Cristo venga por su iglesia, nadie lo sabe. La muerte nos puede sorprender, pero Pablo decía esto: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno sabe a dónde va a dónde va su alma. No se preocupa por eso. Se preocupa por no fallarle a Cristo Jesús. Oremos a Dios para que nos dé fuerza y nos afirme nuestros corazones en su voluntad para cuando ese día glorioso venga a nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta tarde, dándote gracias, Señor infinita, Señor amado, por tu fidelidad, por tu amor, Señor amado, por tu justicia, por tu misericordia. Gracias por habernos dado esta hermosa bendición de poder compartir, Señor amado, con nuestros hermanos tu palabra. Somos conscientes, Padre, de que solamente, Señor, en tu gracia, en tu amor, poder, bondad y misericordia, podemos permanecer firmes en tu voluntad, Dios. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado y siempre nos seguirás sosteniendo con tu diestra de poder. Sabemos perfectamente, Padre, que el que empezó la obra en nosotros también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos para que nuestro corazón, para que nuestra vida espiritual sea firme y sea constante en el Señor.
Padre, que una vez ponemos nuestras manos en el arado, no volteemos a ver atrás. Podamos caminar creyendo y confiando, Señor, que ese día maravilloso está pronto por ocurrir, Padre. Ese día donde vamos a encontrarnos con usted. Ese día, Padre, donde nosotros podemos verle cara a cara y poder recibir esa hermosa bendición de poder vivir la eternidad al lado suyo, Señor. Oramos por su iglesia, Padre, alrededor del mundo. Pedimos, Señor, para que usted fortalezca los corazones, fortalezca la vida de sus hijos, Dios. Aquel hermano que está triste, que está cansado, desanimado, Dios, fortalece su vida espiritual, Padre, para que se pueda levantar y pueda caminar firmes en tu voluntad. Aquel hermano que se ha apartado de tus caminos, Dios. Oramos, Padre, pidiendo misericordia por él. Oramos, Padre, para que lo restaure, poderoso Dios. Tu palabra dice, Señor, que si el justo cayere 7 veces, las 7 veces lo levantará Jehová. Por eso oramos conforme a esa palabra, Dios, para que usted lo levante con su diestra de poder y puedan seguir caminando, Señor, esa peregrinación hacia la eternidad. Oramos por su iglesia, Padre, para que tú bendigas tu pueblo, lo fortalezcas en medio de las pruebas, de las luchas, del cansancio, del desánimo, de la necesidad, Padre. Podamos levantar nuestras manos siempre delante de ti y caminar firmes hacia la eternidad con Cristo el Señor, Padre. Oramos en el nombre de Jesús para que usted fortalezca nuestros corazones y nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En Cristo Jesús le damos gracias en esta tarde y siempre le daremos la gloria porque solamente usted se la merece, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Mañana vamos a seguir con otros temas. Primeramente, Dios, aquí estamos a las 6:30. Quiero decirle, quiero motivarlos si tomen su Biblia para que estemos estudiando. Si tienen alguna pregunta, escríbanos ahí. Por aquí se la contestamos. ¿Ok? Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. Dios les bendiga. Amén.